Vengo a hacer la presentación pues, de mi macroficha. Como tema escogí el dólar en Colombia. Vamos a centrarnos en los últimos 5 años y pues en este último año, como para coger todos los temas, en especial este fue el que más me interesó en este último corte. De antemano decir que antes de realizar este trabajo hicimos una pequeña encuesta para consultar qué tanto sabía la gente sobre los temas del funcionamiento del dólar, cómo este afectaba cosas dentro de nuestra economía, como son importaciones y exportaciones. Preguntamos en términos generales si alguien sabía qué era esto, que era una balanza comercial, una diferencia entre el cambio nominal y el cambio real del dólar, para así comenzar a tener esto como nuestra fuente indagatoria. Todos los datos que extrajimos son dados por el DANE y consultamos fuentes como el Banco de la República y el Gobierno Nacional. Pero pues para empezar con el tema tenemos que entender qué tipos de cambio existen. Tenemos el cambio nominal y el cambio real. ¿A qué hacen referencia esto? Nuestro tipo de cambio nominal es el valor de dólar en pesos en un momento determinado. Es un tiempo actual sin que se tengan en cuenta ajustes o inflaciones. Básicamente lo que estamos viendo acá, que fue la respuesta un poco más común después del no sé, es el tipo de cambio que vemos todos los días reflejados en nuestras noticias. Acá lo vamos a expresar como TMR. Se suele ver es cuántos pesos tengo que dar yo por un dólar. Ah, pues fue la respuesta más cotidiana. Después tuvimos el cambio real. ¿Qué es nuestro cambio real? Como lo vimos en clase y tú no lo explicaste, pues hace referencia en un cambio en términos de dinero, sino en términos de bienes. ¿Cuántos bienes puedo yo intercambiar comparando las dos economías? Después preguntamos a la población si alguien sabía cómo se calculaba el precio del dólar. Muchas personas dieron a entender que creen que era un tema al azar o manejado por externos. Como lo hablamos en clase, sabemos que hay muchos factores que pueden cambiar el dólar, pero en términos sencillos existe una fórmula que nos puede ayudar a cambiar. En este caso, pues para nuestra nación Colombia, el valor del dólar está medido en términos a la TMR y pues acá ya sabemos que el cambio nominal se va a regir por esta fórmula en la cual pues nos va a dar un tipo de cambio en el cual vamos a saber qué tanto cambia el dólar, su fluctuación y si tenemos una valorización o una pérdida de valor en nuestra moneda. Esto, pues en Colombia tenemos el encargado de hacer esto, es el Banco de la República, que todos los días saca un reporte diario acerca en cuánto abrió y cerró el valor del dólar a la hora de los mercados. Nos va a indicar cuánto es la TMR del día para Colombia. Continuando ya con la siguiente diapositiva, vamos a tener en primera instancia, vamos a hablar sobre el tema de importaciones, exportaciones y balanza comercial. Pero antes vamos a tener este pequeño preámbulo de la evolución del dólar en Colombia. Esta gráfica que tenemos acá son los últimos 5 años del valor del dólar, desde el 13 de noviembre del 2020 hasta la última fecha, que es el día de ayer, 12 de noviembre del 2025. Comenzamos a revisar y nos damos cuenta que para tiempos del 2020 hacia 2022, que fue finales de la pandemia, el dólar hacia Colombia tuvo un resultado alcista. Tuvimos un precio del dólar constantemente creciente, hoy con ciertas caídas, pero que iba creciendo. Dentro de la información que nos da el Banco de la República y el DAN en sí mismo, nos dicen que este precio del dólar pues estuvo variado y estuvo muy concentrado a los cambios que hubo a nivel global y las afectaciones que hubo en este. Una de estas fue el cambio en las tasas de interés, que como lo vimos en clase, nosotros somos una economía pequeña que depende de una tasa de interés mundial. Este cambio en las tasas de interés genera una afectación en los precios del dólar. También vimos la escasez del petróleo y una disminución considerable en nuestros mercados internacionales. Ya sabemos que al ser una economía pequeña, nuestra balanza comercial se puede ver altamente afectada por temas del cambio del dólar. Después comenzamos a ver que hay un periodo entre el 2003 y el presente donde el valor del dólar ha venido cambiando. Esto refuerza que nuestra moneda en cierta parte y en cierta medida se ha ido fortaleciendo, hemos venido mejorando y hemos logrado alcanzar valores de dólar mucho más bajos. Esto muestra que nos hemos vuelto un poco más competitivos y a la vez que después de la pandemia los valores de cambio y las tasas
mundiales de interés y demás factores se han ido estableciendo y bajando. De igual manera, entre la investigación que se realizó, nos indica que este valor del dólar también está sujeto a los grandes cambios que puede hacer la Reserva Federal, disculpa, entre términos de emisión, compra y todos los factores que nos afectan a nosotros como país. Y acá tenemos los factores que influyen en el valor del dólar. Como lo mencionamos en la parte anterior, tenemos los cambios en las tasas de interés mundiales que llevan a que exista una salida de dólares de la economía. Esto, pues, como tú lo explicaste en clase, un cambio en la balanza comercial. Si nosotros tenemos una balanza comercial negativa donde nuestras exportaciones sean mucho menores a nuestras importaciones, donde nuestro flujo de caja interno sea muy bajo, pues vamos a conseguir que realmente el valor del dólar aumente y esto conlleva que pues compras de productos extranjeros también son más complicadas. Esto efectúa un cambio tanto en el cambio nominal como en el cambio real del dólar. Pero antes, con esto tenemos que entender qué es la balanza comercial. La balanza comercial la podemos definir como la diferencia entre las importaciones frente a lo que se exporta, dando un resultado. Si este resultado es positivo o negativo, nos va a entender si es positivo tenemos un superávit y si es negativo tenemos un déficit. Esto también va a ser un cambio para el valor del dólar. En nuestra investigación comenzamos a buscar, pues, más datos acerca de esto que explicaremos en el caso. Para el impacto en la balanza comercial, es lo que hablamos en las importaciones, un dólar alto genera importaciones más caras para nuestros productos. Esto, pues, a lo mismo quiere decir que nuestro precio de dólar se va a ver altamente complicado y va a ser muy difícil. Esto genera grandes atrancones en nuestras importaciones, pero este contrapeso, al ser el dólar la moneda de comercio internacional, va a ser un poco beneficioso a la hora de comerciar nuestros productos en el exterior. Un producto colombiano va a ser un poco más competitivo, va a haber un beneficio mayor a esto, a la compra de estos productos en los servicios y productos. Lo cuestionable es que podemos generar una dependencia de materias primas y vamos a validarnos mucho en la fluctuación del valor del dólar. Para el caso actual del 2025, tomamos qué está pasando con el dólar. Estos últimos meses, desde el 4, desde abril, podemos evidenciar en esta gráfica cómo el valor del dólar ha tenido una constante a la baja, que ha venido desde inicio de año, que tuvo un repunte para los meses de abril, sí, pero que a la baja, constantemente ha tenido una constante a la baja. Para este punto, hicimos la pregunta, hicimos una gran duda. Antes de entrar a evaluar, se le preguntó a los encuestados si creen que el valor de dólar es únicamente dependencia de nuestra economía, de nuestras políticas económicas. La mayoría de las respuestas fueron que sí, dado que no consideran eventos externos un valor de importancia en el valor del dólar. Ya como vimos en clase, pues la respuesta a esto no es siempre que sí, dado que factores externos a nuestro control también pueden generar alteraciones en el valor del dólar. Ahora lo vimos en un aspecto más nacional y comenzamos a hacer, según los datos del DANE, entre los mismos años, este año, comenzamos a ver las exportaciones frente a las importaciones. En rojo están las importaciones y en azul las exportaciones. Seguimos viendo cómo, si seguimos la lógica que nos indica el caso, al tener una balanza comercial negativa, el precio del dólar debería estar aumentando al existir una menor cantidad de ingreso de dólares, pero nos damos cuenta que esta balanza comercial, aunque es negativa, no está generando un gran aumento en el términos del valor del dólar. Aunque importemos y más de lo que exportamos, y nuestra salida de dólares sea mayor a nuestro ingreso, por algunas circunstancias externas, como le habíamos mencionado, nuestra tendencia al dólar sigue siendo bajista, siendo esta una de nuestros mejores registros desde los últimos años. Ahora, ¿qué estrategias maneja nuestro gobierno para hacer un balance o poder controlar el dólar? Tenemos una política fiscal que va a ayudarnos a aumentar o reducir el costo. Una reducción en el gasto público, un aumento en los impuestos, un aumento en el ahorro o la inversión nos van a ayudar a tener un control muy amplio desde el dólar. Tenemos que las políticas fiscales y comerciales van a ser de gobierno y la política fiscal va a ser nuestra política de la República. Con una política monetaria de la que más hemos estudiado, por ejemplo, una subida en las tasas de interés, una intervención de mercado o un control en la oferta monetaria.
¿Qué quiere decir esto? Si nosotros logramos tener un control sobre la oferta monetaria y le inyectamos más dólares a la economía, vamos a tener menor mismo precio que va a alterar en otros aspectos, como que puede aumentar el gasto, puede aumentar más factores, mismos que como vimos, con unos cambios, pueden generar cambios en términos de desempleo e inflación. También tenemos aquí la política comercial, con un fomento a las importaciones o a los aranceles para depender si queremos a exportar o hacer la importación un poco más difícil. Acá, según lo hemos visto en una lectura, se nos plantea el tridente imposible. No hay ninguna economía que este logre poder tener una política fiscal, una política monetaria y una política comercial completamente relacionadas que nos puedan dar un total control sobre el valor de los dólares y cómo podemos hacerlo. Tenemos en esto, por ejemplo, casos donde tenemos tipos de cambio flexibles o estáticos, pero ¿qué sucede con nuestras políticas estáticas o flexibles? Que si escogemos uno u otro, vamos a tener afectaciones en nuestras políticas fiscales o comerciales, causando así que sea casi que imposible obtener un punto de equilibrio entre las tres o asegurar las tres.